Hola, bienvenidos a mi canal Miss Chao. El día de hoy vamos a estar trabajando con primer grado de secundaria, la práctica diversidad lingüística y cultural de México. Esta es la parte 2 porque el día de hoy, chavos, vamos a concluir el proyecto y la práctica de nuestro aprendizaje esperado. La secuencia didáctica. El aprendizaje esperado, como lo habíamos dicho en la clase anterior, es investigar sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la reflexión sobre la riqueza lingüística y cultural de México. Bueno, como nosotros nos vamos a enfocar en la reflexión de la diversidad lingüística y cultural de México, vamos a comenzar con los antecedentes. ¿Qué nos dicen los antecedentes? Que México es un ejemplo de la diversidad lingüística y cultural que existe en distintas regiones geográficas del mundo. Desde la conquista de América, las lenguas originarias no fueron consideradas adecuadas para la evangelización de los indígenas porque según se pensaban, sus simples estructuras no eran adecuadas para la transmisión de las Sagradas Escrituras. La espada, la cruz y la lengua fueron símbolos del colonialismo español y provocaron cambios sustanciales en la vida de los pueblos indígenas. Pues después del colonialismo tenemos lo que es la castellanización. La castellanización, por ejemplo, se impuso por condición necesaria para la conversión de los indígenas al cristianismo. Recuerden que se tuvo como modelo la gramática del español de Antonio de Nebrija. Escribió y fue publicada el mismo año que Hernán Cortés invadió el continente americano. Además, para los misioneros españoles sirvió de modelo la descripción de distintas lenguas indígenas. Ciertamente esta visión de discriminación y desvalorización de las lenguas indígenas continúa aún después de la colonia. Ok, chicos, hasta aquí hemos repasado lo que es el colonialismo, la primera etapa, la segunda fue la castellanización y la tercera viene siendo durante la época de la independencia, legitimar un pasado histórico y cultural como país independiente. La atención se centró en la promoción del español como única vía para alcanzar la homogeneidad cultural y la unidad lingüística. El reconocimiento de la diversidad de las lenguas habladas en México representa un argumento para la explicación de un pasado histórico. Sin embargo, se dejó al lado el pasado histórico indígena y si el español fue considerado como la lengua de la nueva nación. Pues tenemos en esta diapositiva en la actualidad. Un aspecto sobresaliente de la ley es la creación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el INALI. Considera como propósito principal fomentar el uso y desarrollo de las lenguas indígenas como condición necesaria para hacer del multilingüismo de la nación mexicana una práctica social real, sustentada en una relación intercultural y de respeto a la diferencia. Bueno, chavos, ¿sabías que las lenguas indígenas se agrupan en comunidades de habla, grupo social que comparte una misma variedad de lengua y patrones de uso? Dentro de regiones geográficas, lugar donde los miembros de una comunidad desarrollan actividades de socialización mediante el uso de una lengua común. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a retomar los puntos más importantes sobre el tema. ¿Cuál fue la primera etapa? El colonialismo. La segunda fue la castellanización, lo que se hizo durante la época de la independencia, que fue unificar a todos los habitantes en un solo idioma, que fue el español, discriminando a la lengua de los pueblos indígenas. Y luego en la actualidad ya se crea lo que es el INALI, que es el Instituto de las Lenguas Indígenas, que retomo en esta diapositiva lo que es el 9 de agosto, que se celebra la diversidad cultural y lingüística de nuestro México. Bueno, ya vamos a empezar con lo que son las actividades en la libreta. Recuerda que el trabajo que te voy a señalar lo vamos a hacer en la libreta. Vamos a leer lo que es el fragmento de la siguiente canción. Mi México de ayer, de Chava Flores. Una indita muy chula tenía su anafre en la banqueta, su comal negro y limpio freía tamales, en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por las tardes de las calles sacaban mesas limpias, viejitas que nos vendían sus natillas, arroz de leche en sus cazuelas, rica capirotada, tejocotes,
en miel y en la noche un atole, tan champurrado que ya no hay de él. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en la libreta? Bueno, de este fragmento de canción vamos a trabajar de qué se trata el texto. Tú me vas a definir de qué se trata. ¿Qué aspecto de la cultura te transmite este texto de mi México de ayer? Número 3. Identifica las palabras de origen distinto al español. Aquí te vienen marcadas lo que es comal, tamales, tejocotes y atole. ¿Cómo te imaginas que se introdujeron estas palabras al español que hablamos en México? Esas son las actividades que tú vas a trabajar en la libreta. Recuerda, estas actividades son de primer grado de secundaria. No te vayas a confundir con la otra presentación de segundo grado. Bueno, ya por último tenemos lo que son los indigenismos. Los indigenismos son palabras que fueron incorporadas al idioma castellano, o sea, el español, que provienen de alguna lengua indígena, como es el caso de las palabras de origen náhuatl o alguna otra lengua indígena. Pues aquí en esta diapositiva te muestro unos ejemplos de lo que son los indigenismos, que son palabras que están incorporadas al español. Tenemos lo que es el pupo, palabra indígena que se refiere al ombligo. Ejemplo, con esa blusa se me ve todo el pupo. Chapulín, palabra utilizada para hacer alusión a un insecto de aspecto similar al saltamontes. Ese chapulín saltó muy alto. El tamal, alimento elaborado de maíz en forma parte de la gastronomía mexicana. Me gustó mucho ese tamal de carne. Lo que es el ahuehuete, nombre de un tipo de árbol. Tengo plantado un ahuehuete en mi jardín. Molcajete, esa es otra de las palabras que utilizamos en nuestro idioma, que es un utensilio de cocina que se utiliza para triturar alimentos. Un ejemplo, muele esos tomates en el molcajete. Papalote, palabra indígena en que México es comúnmente usada como sinónimo de cometa. Salí a volar mi papalote en compañía de mis padres. Y lo que tenemos ya por último, un ejemplo, es el empacho, palabra que se utiliza para determinar el padecimiento de indigestión. Este niño tiene empacho por todo lo que se comió. Esos son los ejemplos que estamos presentando de indigenismo. Recuerda, los indigenismos son palabras de origen de los pueblos originarios indígenas que son incorporados al español. Bueno, ya llegamos a la sesión de tareas de esta semana. Recuerda que esta semana abarca desde el 27 de abril hasta el 1 de mayo y son una serie de actividades que tienes que elaborar y que tienes que trabajar desde tu casa. Actividades que vamos a trabajar. Actividad 13. Recuerda, vas a investigar en internet y escribe en tu libreta sobre qué son los indigenismos. Escribe 10 palabras que utilizamos en el español y son de origen indígena. La actividad 14, vas a leer el siguiente texto y vas a elaborar un mapa conceptual en tu libreta sobre la Declaración Universal de la UNESCO. Ese texto está en la guía de actividades que te dimos, entonces lo tienes que consultar para que tú puedas hacer tu mapa conceptual. Pues llegamos al final de la práctica, que es la actividad 15. ¿Qué es lo que vas a hacer? En una hoja de máquina o papel ministro vas a elaborar un cartel con los siguientes aspectos. No olvides pegarlo en la libreta. ¿Qué título vas a tener? Diversidad lingüística y cultural de México. Vas a seleccionar de todas las lenguas una y vas a escribir sobre ella. Vas a promover y vas a escribir sobre su riqueza cultural y lingüística. Vas a incluir imágenes o dibujos sobre la lengua indígena que seleccionaste. Vas a escribir cuántos habitantes hablan la lengua indígena que seleccionaste y vas a escribir sobre sus tradiciones. Ese cartel debe estar súper bien elaborado. Lo vas a hacer a mano, lo vas a hacer de tal manera que sea un cartel que promueva la diversidad lingüística y cultural de la lengua que seleccionaste, ya sea maya, náhuatl, etc. No olvides que este trabajo tiene mucho peso, ya que es tu proyecto final de la práctica. Pues llegamos al final de nuestra clase y de la práctica. ¿Qué aprendimos en esta prácticas de diversidad cultural y lingüística de México? Aprendimos a tomar conciencia de la multiplicidad de las lenguas que se hablan en México.
Identificamos las principales lenguas originarias. Identificamos las lenguas por regiones geográficas. Reflexionamos sobre la riqueza cultural y lingüística de México. Y por último, sobre la necesidad de tener un país tan diverso, una lengua común para comunicarse. Bueno, llegamos al final de la práctica y de la clase. Les agradezco mucho su atención y quiero dejar esta frase célebre de Horacio Quiroga, que es un cuentista latinoamericano muy importante. Ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con lo que lo deseas. Muchas gracias, chavos de primero de secundaria. Les mando muchos saludos y no te olvides sintonizar mi canal el próximo martes. Nos vemos y recuerda hacer la tarea de la sesión del 27 de abril al 1 de mayo. Muchas gracias. Nos vemos.